Era un tema que básicamente había que aceptarlo, ¿no? Porque se lo había manejado ya desde hace mucho tiempo, no es algo que es de enero acá, de hoy. Es un tema que se venía hablando, que se lo debatió un montón, que pasó por un proceso, creo yo, muy adecuado de regularización. Me parece que tiene estándares internacionales muy importantes, tiene sus fallas como cualquier ley en cualquier país del mundo, pero en general me parece que es súper provechosa, primero para el oyente, el televidente, el lector, el receptor. Después creo que sí ampara en muchos aspectos muy importantes también al comunicador. Yo personalmente lo tomo con mucho agrado. Yo estoy muy de acuerdo con la ley, la he leído un par de veces ya, eh, he visto pros y contras y en general yo creo que es beneficiosa para nuestra sociedad, para nuestras comunicaciones y para nuestro trabajo como periodistas. Esa es una falencia con la que yo sí comparto con la oposición, porque yo sí creo que se le debió dar un poco más de apertura a los medios de comunicación privados, o sea, una mayor representación más que apertura, porque prácticamente no la tienen. Nos van a regular designados del gobierno, definitivamente. Este es un hecho. Y no está bien, no comparto con eso. Creo que debió haberse dado una mayor apertura para que la gente de los medios privados puedan tener su opinión. Ahora, no creo que esa gente pueda empujar las comunicaciones de nuestro país a favor del gobierno, porque como 400 hojas adelante está todo regulado. Entonces se va a tener que hacer. Si tú tienes tu derecho como periodista, como medio de comunicación, y crees que el tema no está bien, pues tendrás que irte al juzgado a demostrar que todo está bien. Comunicación es el tema de que el gobierno va a ser el que lo regule casi en su totalidad. No creo que debe haber algún espacio incluso para algún representante de las universidades, no sé, de Flaxo, de los que están, de la UDLA, que están haciendo muy bien las cosas del periodismo. Me parece que también debe haber existido algún representante de universidades, seguramente alguien de medios de comunicación privados también hubiera sido bueno para de una u otra forma nivelar el criterio bajo el que se va a juzgar algo que ya está parametrado, perdóname que no inventé la palabra, algo que ya está sectorizado, ya sabemos a lo que nos atenemos, sabemos lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y cómo se debe proceder. Entonces, a partir de eso, yo no veo que se vaya a haber afectado mayormente en ningún medio de comunicación, todo lo contrario, creo que el receptor va a ser el beneficiado de un trabajo bien hecho. Muchas gracias. Hay un punto más. Okay. A mí me parece, en uno de los puntos más, inicialmente puede ser que me beneficie, pero seguramente me parece una falencia de la ley de comunicaciones que no se haya tomado los medios digitales, no se haya tomado en cuenta los medios digitales como medios de comunicación. El debate venía hace cerca de 4 años sobre la eminente aprobación tarde o temprano de una ley de comunicación. Las presiones democráticas de la sociedad civil y de la prensa independiente y otros actores políticos que creen en los derechos civiles que estuvieron en la Asamblea en aquel tiempo lograron detener la aprobación de la ley en sus primeros proyectos, en los proyectos del señor Panchana, en los proyectos de la señora Carrillo y en los primeros proyectos del señor Andino. Sin embargo, con la mayoría legislativa que el gobierno consiguió el 17 de febrero de este año, la aprobación era más que inminente. Era cuestión de tiempo. Por lo tanto, yo personalmente ya venía como durante todos los 4 años haciéndome la idea de que iba a venir una ley poco democrática para el ejercicio de la prensa. Entonces, claro que el día que ya se aprueba tienes algunas sensaciones difíciles, porque es para mí personalmente el cambio de hacer un periodismo en condiciones democráticas normales, si es que podemos llamar condiciones democráticas normales a lo que sucedía antes de la aprobación de la ley, lo cual tampoco creo que se señala la realidad,
a empezar a hacer periodismo en un ambiente mucho más hostil de control de contenidos por parte del Ejecutivo. ¿Por qué fuimos tan malos de linchar mediáticamente al señor Pedro Delgado o a cualquier otra persona? Recordemos que con esta ley, en tiempos del final del año pasado, el señor Pedro Delgado nunca no estuviera en Miami, seguiría siendo presidente del Banco Central. Entonces es complicado, hay temor en las redacciones, tratamos de infundir un poco de tranquilidad, de que la cosa es saber manejar la ley y tampoco ser los totos útiles que se lancen sobre las bayonetas, como decía Velasco Ibarra. Desde el periodismo se va a seguir luchando y se va a tratar de siempre hacer el mejor periodismo. Hay temor, no quepa la menor duda de eso, y la gente está andando con demasiado cuidado porque se sabe las intenciones que tiene el poder. Pero básicamente mi opinión personal es de que el Ecuador ha optado por cercenarse parte de sus libertades, y también tiene su derecho, ¿no? Si un país quiere dejar de ser libre, lo puede dejar de ser, por más de que a los que todavía nos gusta la libertad no estemos de acuerdo con eso. La aprobación de esta ley de comunicación no nos agarró desprevenidos a muchos de los periodistas. Primero porque tenemos actualmente una asamblea completamente oficialista, 100 de 137 legisladores pertenecen al gobierno. Entonces, la ley de comunicación se iba a aprobar. Pero hay algo importante, que recordemos que hace un par de años se dio la consulta popular, en donde la mayoría de los ecuatorianos, en un estrecho margen versus los que estaban en contra del gobierno, aprobaron que la Asamblea Nacional haga lo más rápido posible y sin dilaciones, dice el texto, apruebe una ley de comunicación. Entonces, a nadie nos agarró por sorpresa esta aprobación. Yo creo que esta ley de comunicación es una mezcla, ¿no? Es un híbrido entre ley de comunicación, ley de medios y ley del artista. Entonces, por eso, al tener distintos puntos de vista, no todos pueden estar en completo desacuerdo con esta ley de comunicación. Va a carecer completamente de independencia. Tenemos representante del presidente de la República, que ya es Patricio Barriga, que él a su vez será el presidente del Consejo de Regulación, o sea, será quien decida principalmente. Segundo, tenemos a la ministra Doris Solís, aunque es temporal, pero representa a otra parte del Estado. Tenemos al defensor del pueblo, que ya ha dado distintas muestras de estar en algunos sentidos alineado al gobierno. Tenemos a los gobiernos descentralizados. La mayoría de los gobiernos descentralizados son oficialistas. Y tenemos al Consejo de Participación Ciudadana, completamente oficialista. Entonces, ¿qué nos queda? No hay que sorprenderse. De aquí hasta el 25 de julio vamos a tener un Consejo de Regulación completamente oficialista. Y la Superintendencia de Comunicación se escoge de una terna, el superintendente, ¿enviado por quién? Por el presidente de la República. Entonces, tenemos a dos organismos nuevos de control de regulación, que simplemente lo que harán es ponerle los frenos, ponerle lo de estate quieto a los medios de comunicación para decirles qué se debe hacer y qué no, de acuerdo a los intereses, desde mi punto de vista, de quienes nos gobiernan. Los periodistas tenemos un importante reto que se nos ha puesto desde la aprobación de la ley de comunicación. No hay que dejarse amedrentar por ese tipo de cosas que están en el papel. Seguramente la historia en algún momento va a determinar si este gobierno tuvo o no la razón. Recordemos, el periodismo de investigación y el periodismo en general tienen que buscar las distintas salidas para poder seguir ejerciendo, porque si no, la ciudadanía va a ser la principal víctima de la falta de información en este país. No volveremos a conocer de casos como los Gran Hermanos, como Pedro Delgado, como el caso de USAC, como los comecheques, como las amistades extrañas que tenían distintos funcionarios de este gobierno con personas ligadas con movimientos irregulares. Entonces, todo ese tipo de cosas podrían perderse para siempre si esta ley de comunicación se la empieza a aplicar a rajatabla.
Tenemos una esperanza de los distintos periodistas es conocer cuál será el reglamento que pondrá en ejecución la ley de comunicación, un reglamento que debe ser creado por el Consejo de Regulación, y ahí sí podremos decir realmente si la ley o no permitirá hacer periodismo en el futuro cercano.